Muy buen día a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Qué bueno, qué bueno. Se ven muy guapos todos con cubrebocas. Dicen que uno se ve bien guapo con cubrebocas. No es cierto. No se crean. No, sí se ven bien guapos. Vamos a buscar en nuestra Biblia. En Lucas, seguimos leyendo Lucas verso a verso. Hoy vamos a leer solo 3 versos. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Del 7 al 9. Lucas capítulo 9 del 7 al 9. Y dice así la palabra de Dios. ¿Ya estás ahí? Dice así, dice: Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo. Es Lucas capítulo 9 verso 7. Lucas 9, 7 dice: Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos; otros: Elías ha aparecido; y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Vamos a orar. Padre, nos acercamos a leer tu palabra para aprender de ti, Señor. Te pido que seas tú hablando a cada corazón en esta mañana con lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que siempre hay un mensaje con el cual tú nos quieres hablar, nos quieres confrontar, nos quieres corregir, nos quieres exhortar, Señor, animar. Siempre hay un mensaje. Te pido que así sea el día de hoy, que podamos estar atentos a tu voz por medio de tu Espíritu Santo. Dios, en el nombre de Jesús, quédate con nosotros. Amén y amén. Herodes el tetrarca, Herodes era este gobernante que había ahí, hijo de Herodes el Grande, aquel Herodes que había mandado matar a todos los niños, a todos los bebés cuando nació el Señor Jesús. Este era su hijo, Herodes Antipa. Y Herodes hizo una pregunta que debe de estar retumbando en cada uno de nuestros corazones. ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre de quien oigo tantas historias? ¿Sabes por qué debe estar retumbando esta pregunta en nuestra vida? Porque es necesario conocer verdaderamente a Jesús. Te lo he platicado en otras ocasiones, aquí mismo en Lucas. Estamos saturados de información y estamos saturados de información acerca de Jesús. Escuchamos de Jesús muchas cosas. Hay muchas religiones y cada religión tiene su postura y su mensaje acerca de Jesús. Pero no todos estos mensajes son completos. Y ahorita vamos a ver lo que pasaba en este momento, en estos 3 versículos nada más, cómo el mensaje de Jesús no llegaba completo a las personas, por tanto no conocían y estaban confundidos. Es lo que significa perplejo, ¿no? Decía ahí que Herodes el tetrarca estaba perplejo, estaba confundido, no sabía cómo actuar, no sabía qué hacer, no sabía cómo pensar acerca de Jesús. Escuchaba tantas cosas acerca de Jesús diferentes que no sabía exactamente qué pasaba. Y si sabes qué, si no conocemos exactamente quién es Jesús y qué quiere Jesús de nuestra vida, muy probablemente no estés en el camino correcto. Necesitas conocer a Jesús, porque la palabra de Dios dice bien claro, el mismo Señor lo dijo. Dijo el Señor Jesús: yo soy el camino. ¿Te sabes ese verso? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y si Él es el camino, entonces tenemos que conocer el camino. Yo te he puesto este ejemplo. Algunos de nosotros hemos ido a la ciudad del Paso, aquí la ciudad vecina, la frontera. Ahí en el Paso hay unos que se llaman freeways, ¿no? Esos freeways tienen
son unas carreteras así rápidas que tienen salidas diferentes y cuando tú quieres ir a un lugar tienes que tomar la salida correcta. Si no, te vas a ir a otro lado. ¿Alguien ha estado en el DF? Allá es peor. Allá el GPS, nosotros nos tocó la última vez que fuimos manejando, nos tocó que el GPS nos decía vuelta a la izquierda y en la izquierda había dos salidas juntitas en el periférico. ¿Qué haces en ese caso? Tienes que hacerle de Tin Marín, de Opingüe. Si agarras una y está mal, te va a mandar tan lejos que puedes durar hasta media hora, una hora en regresar otra vez al periférico. Es horrible. Por una mala curva o salida, puedes ir completamente a otro lado. En la vida es igual. Si tú no entiendes verdaderamente quién es Jesús, el Jesús de la Biblia, puedes llegar a otro lado menos al Padre, menos al cielo. Y eso es gravísimo. ¿Sí o no? Entonces es necesario conocer. ¿Y qué pregunta tan interesante hizo Herodes el tetrarca? Y dijo: ¿quién es este hombre de quien oigo tantas historias? Había muchas cosas que decían acerca de Jesús. Y esas cosas que decían acerca de Jesús hacían sonar a Jesús muy importante. Pero ¿sabes qué? Herodes el tetrarca también se consideraba o tenía una posición muy importante. Entonces imagínate si Herodes hubiera dicho: este es el rey de Israel y yo soy el que está mandando aquí, entonces como que no me conviene. ¿Puedes entender esta postura de Herodes? Pasa con nosotros todo el tiempo. Con nosotros, sí. Porque ¿sabes qué? Tanto escuchamos de Jesús, tanto nos dicen acerca de entregar nuestra vida a Jesús, que muchas veces tenemos miedo, igual que Herodes, de cederle el control al Señor Jesús, el control de nuestra vida. A veces nos da tanto miedo, porque tenemos y hacemos tantas cosas y tenemos tantas ideas y tantas metas y tantos planes y tantas cosas que queremos hacer nosotros, que no queremos darle el control y el lugar de rey, de Señor de nuestra vida a Jesús. Y pasamos por exactamente lo mismo que estaba pasando este hombre: confusión, no saber qué hacer, no saber qué pensar o posponer inclusive la entrega total de nuestra vida al Señor Jesús. ¿Te ha pasado eso a ti? De que dices: no, más adelante, ¿no? Ahorita como que yo tengo el control de mi vida, como que yo estoy haciendo esto y si me vengo a entregar a Jesús, yo voy a tener que ceder esto, voy a tener que dejar estas cosas, voy a tener que cambiar estas cosas. ¿Te pasó a ti? A mí me pasó. A todos nos pasa. Y a veces le decimos al Señor: espérate tantito, déjame acabar esto. Y muchas veces acabamos eso y iniciamos otras cosas y otras cosas, y el Señor se queda esperando, en espera y nunca le entregamos completamente el control de nuestra vida. Nos podemos identificar mucho con Herodes el tetrarca, aunque lo veamos así de lejos como un hombre malo, un hombre que, ay, pobre, ¿no? Y no supo escuchar o no supo discernir o no supo entender lo que era Jesús para su vida. Pues no lo supo y nosotros tampoco lo sabemos muchas veces. O nos da miedo darle todo el control. ¿Cederemos todo el control a Jesús? ¿Quién es Jesús para cederle todo el control de nuestra vida? ¿Quién es Jesús para darle todo lo que somos a Él? Ahí es donde empieza la confusión, porque a veces no entendemos quién es Jesús. A veces pensamos que entregarnos a Jesús es dejar muchas cosas y vamos a estar amarrados, limitados, tristes. No lo sé, no sé qué pensamos cuando no entregamos completamente nuestra vida al Señor. Pero nos da miedo, nos da mucho miedo. Y nos da miedo porque no conocemos lo que Jesús puede hacer. No conocemos lo que Jesús quiere hacer. No conocemos quién es Jesús. Y ahí es donde radica todo el problema y toda la confusión.
Aquí en estos pasajes encontramos tres posturas de las cuales entendían o querían, decían, esto es Jesús, ¿no? Y había estas tres posturas. Las tres las leímos. La primera dice que algunos decían, dice el versículo 7, dice, algunos decían que era Juan resucitado de los muertos. El mismo Herodes había mandado decapitar a Juan el Bautista. Y algunos decían que era Juan el Bautista resucitado porque traía el mismo mensaje que Juan. Y si te acuerdas, Juan el Bautista traía un mensaje duro, ¿no? De arrepentimiento, de confrontación. Y a los mismos religiosos les decía de cosas. ¿Te acuerdas del mensaje de Juan el Bautista? Y ese mensaje, un mensaje duro, un mensaje de arrepentimiento, ese mensaje es el mismo que traía el Señor Jesús. Entonces algunos dijeron, pues ¿saben qué? Pues se me hace que es el mismo Juan el Bautista resucitado, ¿no? Obviamente no lo era. Nosotros sabemos que no era. Pero ellos pensaban que así era por el mensaje que estaba llevando el Señor Jesús. A mucha gente no le agradaba ese mensaje, no le agradaba el mensaje confrontador, no le agradaba, a Herodes mismo no le agradó que le dijera que era un pecador y estaba viviendo en pecado, por eso lo mandó matar y decapitar a Juan el Bautista. El mensaje de la palabra de Dios puede ser así, duro muchas veces, pero ¿sabes qué? Es necesario. El mensaje de la palabra de Dios puede ser duro, pero es necesario. Y a mucha gente no le agrada, no se le acomoda a su manera de vivir. Hay personas que prefieren no leer la Biblia porque van a ser confrontados en su propia vida y dicen, mejor no, mejor después, porque si sé que esto está mal, voy a tener que dejar de hacerlo. ¿Sí les han dicho eso? ¿Te pasó a ti? Y a veces preferimos no saber o no conocer. El mensaje es un mensaje que no le agrada a unas personas, pero si crees en Jesús, si crees en el Señor Jesucristo, tienes que creer en su mensaje. Y si crees en el Señor Jesucristo, tienes que aceptar su mensaje, aunque sea duro. Mira, el mensaje de Dios corrige, sí, pero también exhorta, también anima, también enseña, también cambia. Entonces no es solamente el estarnos regañando, sino el corregirnos y llevarnos hacia algo mejor. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Entonces la gente decía, es Juan el Bautista por ese mensaje tan duro que sigue dando. El mensaje del Señor Jesús, algunos me han dicho, yo prefiero el mensaje de Jesús a Jesús me dicen así, yo prefiero al Dios del Nuevo Testamento que al Dios del Antiguo Testamento. ¿Alguien ha escuchado esa frase? ¿Por qué? Porque dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios cruel y malo y despiadado y que ponía leyes y reglas y cosas, y constantemente estaba hablando cosas así fuertes, ¿no? Y a veces ven a Jesús y dicen, es la misericordia, es el amor, y sí lo es, pero también es corrección, también es arrepentimiento, porque no se trata nada más de la misericordia, no se trata nada más del amor, se trata de entender que somos pecadores para que entonces su perdón se pueda aplicar a nuestra vida. ¿Y cómo entiendes que eres un pecador? Siendo confrontado con tu pecado, siendo confrontado con tus acciones malas. Y cuando entendemos que somos malos, entonces entendemos la bondad y la misericordia de Jesús. Entonces es el mismo Dios a través del Antiguo Testamento y a través del Nuevo Testamento. Es el mismo que está confrontándonos con un mensaje fuerte pero necesario. Y la gente nada más entendía esa parte, nada más veía esa parte, su mensaje, el mensaje de Jesús. Los que decían que era Juan el Bautista, lo único que veían en Jesús era el mensaje de arrepentimiento, de corrección, de que éramos pecadores. Porque el Señor les enseñó a sus discípulos, les dije, vayan, díganles
que el reino de los cielos se ha acercado, que necesitan arrepentirse. El arrepentimiento es básico en el cristianismo. Si tú no te has arrepentido, no has entendido tu pecado, entonces realmente no estás viviendo un cristianismo, estás viviendo una religión más. Pero es necesario entonces entender que somos pecadores para entender su amor, para entender su misericordia, para saber cuán grande y misericordioso es nuestro Señor Jesús. Y a veces la gente nada más ve eso, el mensaje de confrontación o de arrepentimiento, pero no ve su misericordia, no ve su obra, no ve todo lo completo que es la obra de Jesús para nuestras vidas. Nada más ve lo malo y por eso no se acerca. Por eso no se acerca a Jesús. Por eso hay confusión, por eso se quedan perplejos, igual que Herodes, el tetrarca. Otros, verso 8, decían que era Elías. Dice otros, dice Elías ha aparecido. Elías se le esperaba. En la palabra de Dios dice que ahí en Malaquías, si tú lees Malaquías 4, dice que Elías iba a regresar, ¿no? Y hablando del mensaje de Elías, hablando de lo que es, y de hecho lo podemos identificar quizá con Juan el Bautista. Es ese Elías que vino a preparar el camino antes del Señor Jesucristo. Pero aquí los judíos sabían que Elías iba a regresar, entonces dijeron, este hace milagros, porque sabes que en la cultura judía, Elías era reconocido como un hacedor de milagros. Es más, nosotros mismos cuando pensamos en milagros en el Antiguo Testamento pensamos en Elías, ¿no? Pensamos en Elías, en este profeta. No piensas en Jeremías para los milagros, piensas en Elías. No piensas en Abdías, en Habacuc, no piensas en Isaías, piensas en él, ¿sí? En Elías, porque Elías era considerado en la historia como un hacedor de milagros. Entonces mucha gente veía en Jesús solo eso, solo los milagros de Jesús. Y era todo lo que veía en Jesús. A lo mejor ni siquiera entendía el mensaje, pero veía los milagros. Y eso le pasaba a Herodes. Herodes empezó a escuchar tantas cosas y empezó a ver muchas cosas en Jesús, empezó a oír de sus milagros y le llamó más la atención los milagros que el mensaje. Pon atención a esto, mira lo que dice ahí Lucas 23, más adelante, cuando el Señor es presentado, ya cuando va a ser crucificado, fue presentado a Herodes, a este mismo Herodes. Pilato se lo mandó. En Lucas capítulo 23, verso 8. Cuando Pilato le manda al Señor Jesús, cuando va a ser crucificado, Herodes se alegró mucho. ¿Por qué? Porque quería su milagro, quería ver un milagro. Fíjate lo que dice ahí. Estoy leyendo Lucas 23:8. Dice: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él. ¿Y qué? Esperaba verle hacer algún milagro. Regrésate. Esta postura muchas veces es la que muchos cristianos buscan en Jesús todo el tiempo. Un milagro de Jesús. Y a veces no toman en cuenta el mensaje de Jesús y solo se concentran en los señales, en los milagros. Señor, ayúdame. Señor, sáname. Señor, sana a mi hijo. Señor, sana a mi mamá. Señor, haz esto. Señor, haz aquello. Señor, dame un trabajo. Señor, esto. Señor, otro. Y para cualquier cosa que mencionamos, Señor, es igual que Herodes queriendo y deseando ver un milagro. Ver eso no está mal, pero ver solo eso es donde nos podemos perder. El Señor no solamente quiere estar haciendo milagros. Hay gente como Herodes que solo quiere ver ese milagro. ¿Qué pasó en ese momento? Estando el Señor Jesús ahí delante de Herodes. Herodes estaba feliz, estaba contento. Dijo: ahora sí me va a hacer una señal aquí el Señor Jesús, ¿no? Quizá no le decía Señor, quizá le decía nada más Jesús. Y quizá nada más decía: con que me haga el milagro no importa quién sea.
Y estaba tan feliz y se empezó a enojar porque el Señor Jesús no hizo ningún milagro, ni dijo nada, ni abrió su boca, y empezó a hacerle preguntas, empezó a hacerle cuestionamientos al Señor Jesús. Herodes, si tú lees ahí el capítulo 23, lo que estamos ahí viendo, cómo Herodes se empieza a enojar y empezó a ridiculizar a Jesús porque no le hizo su milagro. Otra vez nos podemos identificar con Herodes. Porque cuando no recibimos un milagro de parte de Dios, empezamos a enojarnos, a criticar a Dios, empezamos a decir que ya no tiene tiempo para nosotros, empezamos a decir muchas cosas. Nos enojamos igual que Herodes porque nuestro enfoque solo está en los milagros. No te desenfoques, Jesús no es nada más milagros. Jesús no solo quiere hacer milagros, Él quiere transformar corazones, Él quiere cambiar nuestras vidas. Hay muchos que se quedan a la mitad solo buscando milagros, y cuando Dios les concede su milagro se van y luego regresan por otro milagro o con otra necesidad, y no es más que un círculo vicioso donde están volviendo a Jesús solamente cuando quieren algo de Él, pero no dejan que Jesús cambie sus vidas, transforme sus corazones. Porque eso es lo que Él quiere hacer. Él quiere darnos un nuevo propósito. No solamente que lo veamos como esta gente, es el Elías que hace milagros. Lucas 9, verso 8, la tercera postura, después de haber dicho, es Juan el Bautista el que da un mensaje confrontador. Otros decían, es Elías el que hace milagros. Ahora otros decían, es algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Algunos lo veían como algún profeta, ya no como Elías el hacedor de milagros, sino como alguien que traía quizá un mensaje importante de parte de Dios, o como Moisés, al cual también esperaban. Ahí en Deuteronomio se menciona esa parte donde esperaban a Moisés los judíos, y lo querían ver como ese profeta que iba a traer libertad al pueblo, como lo hizo Moisés, la libertad de los egipcios. Y eso es lo que esperaban nada más de él, libertad. Y sí, el Señor Jesús vino a dar libertad. El Señor vino a dar libertad y vino a dar salvación. Lucas 4, allá atrásito, verso 18, el mismo Señor Jesús leyendo la palabra de Dios acerca de Él mismo, dice en Lucas 4:18, lo que estaba leyendo, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Definitivamente sí, el Señor Jesús vino a traer esa libertad. Entonces, para poder entender quién es verdaderamente Jesús, necesitamos entender no solamente una parte, no solamente un mensaje confrontador, no solamente milagros, no solamente la libertad, sino un conjunto de las tres posturas, porque eso es lo que es Jesús. Jesús es el complemento perfecto de estas tres posturas, donde trae un mensaje confrontador, un mensaje de corrección, un mensaje de arrepentimiento, pero también trae salvación, trae esa libertad, ese perdón de pecados que trae a nuestra vida, y también trae milagro. El milagro más grande que puede hacer el Señor en nosotros es salvarnos de las garras del infierno. Ese es el milagro que el Señor sigue haciendo y quiere hacer en tu vida primero que cualquier otro milagro. ¿Quién es Jesús entonces? Es Cristo. Fíjate lo que más adelante, ahí en Lucas 9, del verso 18 al 20, dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy? Que yo soy. Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algún profeta de los antiguos. Te fijas, los mismos discípulos tenían
ese mismo concepto que la gente creía acerca de Jesús. Él les dijo, verso 20, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro, y dijo, el Cristo de Dios, el ungido de Dios, el Mesías, el que cumple todas esas cosas y más. Entonces, cuidado con las posturas de que solamente nos vamos porque, o solamente creemos que Jesús es un mensaje confrontador porque no nos vamos a acercar a Él. Si es eso, nos pasó, a mí me pasó, quizá a ti te pasó, que si es un mensaje confrontador decimos espérate tantito, ¿sí? Y tratamos de posponerlo, tratamos de no escucharlo, tratamos de evitarlo a lo más que se pueda, cuando creemos que Jesús es solo ese mensaje. Pero Jesús es ese mensaje, pero también trae algo más. Trae el perdón, trae la gracia, trae la salvación, trae la libertad, trae muchas cosas. Entonces se empiezan a complementar todas estas posturas. Trae también milagro a nuestra vida, trae señales maravillosas a nuestra vida, trae cambios maravillosos. No es una señal, un milagro maravilloso, que Él pueda transformar tu corazón, que Él pueda quitarte lo malo que eres y darte una mente renovada y hacerte completamente nuevo. Creo que ese es, gracias, qué amable, ese es un grande milagro que el Señor puede hacer en nosotros y quiere hacer en nosotros. Sí quiere hacer milagros, pero no nada más milagros. No vengas a Jesús solamente por los milagros. No vengas a Jesús solamente por la libertad y decir, soy libre y puedo hacer cualquier cosa. No, eres libre, pero también tenemos que hacer su voluntad y tenemos que vivir en su propósito. Tenemos que agradarlo a Él. En complemento, estas tres posturas es lo que hacen quién es verdaderamente Jesús. Lucas 9, ahí al final, Herodes dice, a Juan yo lo hice decapitar, y él decía, pues no puede ser Juan porque yo mismo lo mandé matar, ¿no? Dice, entonces, ¿quién es este hombre del que oigo tales cosas? Y procuraba verle. Jesús nos impresiona tanto, el Señor Jesús, su vida, su obra, nos impresiona tanto que mucha gente procura verle, procura buscarle, procura saber más de Él, pero siempre tiende a irse solo a una de estas tres posturas: solo al mensaje y se asustan, o solo a los milagros y si no hay milagro se retiran, o solo a buscar esa libertad que se convierte más bien en libertinaje y se confunden, pero no dejan que el Señor Jesús complemente todo en sus vidas y se convierta en el Cristo de Dios, como decían los discípulos, en ese Mesías para nuestra vida, tan necesario, el Señor, para darle todo el control y decirle, Señor, puedo confiar mi vida en tus manos plenamente. Aquí está, todo lo que soy, aquí está, todas mis metas, aquí están. Señor, las vengo a poner delante de tus pies porque yo sé que tú puedes hacer cosas mejores que lo que yo puedo hacer con mi vida. Cuando llegas a creer de esa manera en Jesús, entonces te puedes entregar. Cuando lo conoces, cuando sabes que verdaderamente puede hacer mejores cosas. Muchos de nosotros tenemos ese problema muy arraigado, el querer tener el control de las cosas, y más cuando se trata de nuestra propia vida. Queremos tener el control, no dejamos que nadie nos controle, sobre todo las mujeres. Tan cierto. No se crean, mujeres, no se crean, pero sí es cierto. No se crean. Tenemos esta tendencia en todos los casos. En los trabajos, por ejemplo, a veces batallamos mucho a delegar o a dejar que alguien haga algo por nosotros porque pensamos que no lo va a hacer bien. En la iglesia pasa lo mismo, con muchos pastores, con muchos líderes. No dejan a las personas servir porque piensan que no lo van a hacer bien. Y si ponen algo a servir, ahí están junto a ellos a ver qué están haciendo para ver si lo van a hacer bien.
Yo aprendí a ceder el control, no aquí en la iglesia, lo aprendí allá en mi trabajo cuando yo era líder, gerente, estaba de gerente de planta y para capacitar a mi gente yo le decía, mira, tú tienes esta responsabilidad y tú vas a hacerlo y yo te digo cómo hacerlo, pero tú lo vas a hacer a final de cuentas. No tengas miedo de hacer las cosas, porque a veces la misma gente tiene también ese temor de hacer las cosas, ¿no? Y quiere estar ahí pegadito con nosotros preguntándonos todo el tiempo. Y yo le decía a mi gente, le digo, ¿sabes qué? Tú hazlo y aprende. Si te equivocas, te ayudo y lo arreglamos juntos. Y eso le da una confianza a la gente que aprendieron. Y la gente que yo tenía, yo no tenía que andarles gritando, yo no tenía que andar tras de ellos, porque ellos mismos aprendían a hacer bien las cosas y sabían que si había un problema, inmediatamente yo les iba a resolver ese problema. Entonces es necesario delegar, es necesario dejar el control, es necesario dejar que aprendan, es necesario eso. Ahora imagínate al otro lado, con Dios, cuando conocemos verdaderamente a Dios, entonces ¿cómo no dejarle el control de las cosas, de nuestra propia vida y decirle, Señor, si yo tengo 100 pesos y yo puedo hacer esto y esto y esto otro, yo sé que tú puedes hacer más cosas, Señor, ¿qué hago? ¿No le has preguntado eso con tu dinero al Señor? ¿No le has preguntado con tu tiempo al Señor cómo organizar tu tiempo? ¿No le has preguntado con tu familia cómo llevar tu familia? ¿No le has preguntado con tus hijos, Señor, ¿cómo le hago? Señor, te necesito. Señor, cuando aprendes que el Señor es más grande, más poderoso y que puede hacer mejor las cosas que tú y yo, entonces empezamos a hacer el control y vas a acabar cediéndole el control de toda tu vida y haciéndolo verdaderamente tú, Señor. Mientras tú digas, no Señor, yo esto yo lo controlo, no Señor, yo esto yo, no Señor, yo el dinero yo lo manejo, no Señor, yo mis hobbies yo los controlo, yo los manejo. Mientras hagas eso, jamás vas a poder tener a Jesús como el Señor de tu vida. Solamente va a ser un accesorio de tu vida. Y Jesús no quiere ser un accesorio de tu vida, Jesús quiere ser el Señor. Cuando nosotros somos selectivos, estamos haciendo lo mismo que estamos haciendo con estas tres posturas, tomando una, la que nos conviene, y la que no nos conviene la dejamos. No se trata de eso, se trata de un todo, de decir, Señor es el Cristo, el Señor, el Jesús, es el Cristo de Dios, el Mesías, el que puede hacer mejores cosas con cualquiera de nosotros. Entonces, Él es el mensaje, es la palabra, Él es el logo, sí, Él es el arrepentimiento, pero también es el perdón. Él busca transformar corazones, Él quiere darte propósito, Él quiere darte libertad, quiere darte salvación. Él lo hizo todo, Él es Jesús. Ese es el Jesús que debemos de conocer. Esa es la respuesta que buscaba Herodes y que no la encontró, porque al momento de que lo tuvo enfrente a Jesús, lo único que quería era su milagro. Y como no lo hizo Jesús, empezó a cuestionarlo y terminó ridiculizándolo. Y mandó a sus gentes que le pusieran ahí una túnica y lo ridiculizaran y lo avergonzaran delante del pueblo. Y lo mandó crucificar. Necesitamos conocer a Jesús. ¿Conoces a Jesús de esa manera? Cuando Herodes decía que quería verlo, que procuraba verlo, no era porque era sincero y quería saber algo de Jesús, solo quería obtener cosas de Jesús. Cuidado con esa postura, a veces nosotros la tomamos. Estamos aquí porque queremos algo de Dios, o estamos aquí porque queremos que Él transforme nuestra vida y nuestro corazón. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo conoces a Jesús? Vamos a orar. Padre, tanta información acerca de Jesús en nuestras vidas. Hemos escuchado a través de toda nuestra vida, nuestra historia, diferentes posturas acerca de quién es Jesús, qué hace Jesús. Y muchas veces somos igual de selectivos que el pueblo judío de aquel entonces, igual que Herodes, igual que toda esta gente que pensaba solo ciertas cosas acerca de Jesús, pero no entendía el todo
de Jesús. Yo quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a no vivir confundidos también nosotros, sino que verdaderamente busquemos al Señor Jesús como un todo para nuestra vida y poder cederle completamente el control de nuestra vida, sabiendo que Él puede hacer cosas mejores. Que no limitemos nada y que de esa manera lo hagamos verdaderamente nuestro Señor. Tu palabra es clara. Y a veces nos asusta, Señor. Como dices en Mateo, muchos me dirán: Señor, Señor, hicimos cosas en tu nombre. Pero tu respuesta fue contundente y directa: apártense de mí, no los conozco. Porque queremos hacer solo lo que nos conviene. Y esta palabra, Señor, no es para asustarnos, sino para hacernos reflexionar en cuanto a si verdaderamente te hemos dado todo el control de nuestra vida. Mientras nosotros queramos seguir en control, viviremos equivocados y el destino es la perdición. Mientras yo quiera seguir en control de mi vida, yo voy a terminar mal. Pero yo sé que si le doy el control total de mi vida a Jesús, el resultado va a ser vida eterna. Y así, cerrando tus ojos, reflexiona hasta dónde le has dado el control a Jesús en tu vida. Hasta dónde verdaderamente le preguntas al Señor por todo, todo lo que haces, todo lo que eres, todo lo que decides. O hasta dónde sigues tú en control. Si sigues tú en control, el Señor de tu vida eres tú, no Jesús. Si tú estás decidiendo, tú eres el Señor de tu vida, no Jesús. Y si Jesús no es el Señor de tu vida, entonces no hay salvación. Porque solo en Él, y solo caminando con Él y de la mano de Él, donde Él es el guía, donde Él establece el propósito, donde Él hace todo por nosotros, es donde podemos vivir confiados de que vamos en buen camino. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? Es una pregunta que debemos de hacernos siempre. Y esta pregunta que hizo Herodes: ¿quién es este del que se dicen tantas historias? Deberíamos de hacerla nosotros para decir: ¿realmente he conocido a Jesús del cual se habla tanto? ¿Realmente lo conozco? ¿Y realmente me conoce? Y si tú quieres conocerlo, hoy es la oportunidad para poderle decir: Señor, ayúdame a conocerte. Ayúdame a pelear con mí mismo porque yo quiero tener el control, pero ayúdame, Señor, para darte el control. Si algo necesitamos es su ayuda, y si algo va a hacer Él es ayudarnos cuando se lo pedimos. Y si quieres hoy darle tu vida y el control a Jesús y sigues batallando, pídele ayuda hoy y dile: Señor, te necesito en mi vida. Ayúdame, Señor. ¿Tú quieres hacer eso? Levanta tu mano, quiero orar por ti. Yo quiero pedirle al Señor que te ayude, que te bendiga. Ve sus manos. Gloria a Dios. Padre, aquí estábamos con las manos levantadas, Dios, hacia ti, pidiéndote ayuda, porque somos tan necios, tan tercos,
Queremos seguir en control nosotros mismos, Dios. Y se nos olvida lo que significa tenerte como nuestro Señor, donde nosotros solo somos siervos, esclavos, que solamente hacemos lo que tú nos pides y no lo que nosotros queremos. Algunos de nosotros nos hemos dado cuenta que ni siquiera estamos viviendo en el propósito de Dios porque algunos ni siquiera lo conocemos. El no conocer tu propósito, Señor, nos da una idea de que verdaderamente estamos solamente tratando de dirigir nuestra vida a nosotros. Dios, perdónanos, cámbianos. Te pido que cambies eso en nuestra vida hoy y nos ayudes a verdaderamente conocerte, de tal manera que podamos decir: confío, creo, descanso en Él y le doy toda mi vida y le doy todo el control. Tú eres un Dios grande, poderoso, con un mensaje hermoso, sí, de confrontarnos, de la necesidad de arrepentirnos, pero para salvación, para perdón, para un cambio, para una transformación, para un propósito nuevo, Dios. Gracias por ese mensaje y gracias porque algunos de nosotros, Señor, lo entendemos y tú nos quieres ayudar para caminar en ti y dejarnos transformar por ti y dejarnos guiar hacia ese propósito que tú tienes para nuestra vida. Bendice a mis hermanos y hermanas, Señor, que levantaron su mano. Toma sus vidas, toma sus corazones, ayúdales, Dios, para que puedan seguir aprendiendo más y más cada día de quién es Jesús. ¿Quién es este del cual he oído tantas historias? Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y gloria a Dios por lo que nos da a entender, y esa es la manera que debemos de recordar y entender a Jesús. Y cuando el Señor Jesús nos dice en esto que vamos a hacer hoy, de recordar, dice la palabra de Dios que la Santa Cena, esta copa, este pan, cuando la tomamos, dice: haced esto en memoria de mí. Vete ahí a 1 Corintios 11. Primera de Corintios 11, verso 23 al 26. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto quedó establecido, que lo hagamos todos los días hasta que Él venga. Cada vez que lo hacemos, quizá no podemos hacerlo todos los días aquí, pero cada vez que lo hacemos en memoria de ese Cristo que hemos conocido, ese Jesús que te ayudó con su mensaje a ser confrontado con tu vida, te hizo el grande milagro de perdonar todo tu pecado y de darte salvación y de traer libertad a tu vida. Ese Jesús que viene con un mensaje completo de perdón, de arrepentimiento, de perdón, de misericordia, de gracia, de amor. Ese Jesús es el que recordamos hoy. El que recordamos hoy en esto que estamos haciendo, y eso es lo que debemos de hacer. Recordar al Señor Jesús de esta manera y recordar su sacrificio. Y te lo he dicho muchas veces y te lo seguiré diciendo cada vez que tomamos ese pan y lo masticamos entre nuestros dientes
es para recordar que Él entregó su cuerpo de esa manera. Fue difícil, fue lastimado hasta el punto de morir en esa cruz por ti y por mí, para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de ser perdonados y de alcanzar la vida eterna. Gracias. Sí, está bien, gracias. Y eso es lo que recordamos. Cuando tú sigues leyendo ahí todo alrededor de este capítulo 11, dice que no se debe tomar indignamente. ¿Qué es tomar indignamente? Cuando no sabes o no haces conciencia de lo que estamos haciendo. Por eso es conveniente recordarlo y tomarnos un minuto, un segundo para orar al Señor y decirle gracias por ese sacrificio que hiciste por mí hace 2000 años. Olvídate de todo el mundo, piensa en ti. Él lo hizo por ti en este momento. Piensa en que Él murió, dio su vida porque tú y yo merecíamos estar ahí, porque tú y yo pecamos lo suficiente como para merecer esa condición de condenación, pero Él nos perdonó, porque la paga del pecado es muerte. En vez de morir tú y yo, Él murió, murió por nosotros. Cierra tus ojos y ora al Señor y dale gracias y dile: Señor, gracias porque yo merecía morir por mi pecado. Yo merecía esa sentencia de muerte, pero tú pagaste por mí. Gracias, Dios. Gracias, Jesús, por entregar tu vida, Señor, para que yo pudiera tener vida y vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz, por tu muerte, por tu resurrección, porque en todo eso encontramos la seguridad de la vida eterna. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, gracias. Amén. Comamos. Y leímos el 25 que dice: asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cuando el Señor habla de un nuevo pacto, Él hizo un pacto con nosotros y el pacto no se rompe. Y el pacto fue que derramando su sangre, Él nos iba a dar salvación. En la sangre de Jesús tenemos esa salvación. Y la seguridad de nuestra salvación está en su pacto, en ese acto de la cruz donde derramó su sangre. Y por eso al tomarlo nosotros le damos gracias al Señor y recordamos que estamos en un nuevo pacto donde vivimos seguros. Seguros de lo que Él hizo por nosotros, no de lo que nosotros hacemos, no de lo que nosotros podamos tratar y hacer de agradar a Dios, sino porque Dios se agrada, porque Cristo, Dios se agrada de nosotros, porque Cristo murió por nosotros. Cuando Colosenses dice que nosotros estamos escondidos en Cristo, es que el Señor ve a Cristo y no a nosotros, gracias a ese pacto en su sangre. Y por eso hoy lo recordamos y por eso hoy le damos gracias a Dios. Te invito a orar una vez más y ora en tu corazón y dale gracias al Señor por ese pacto, porque nos ha tomado en cuenta para incluirnos en un pacto que no se rompe, un pacto de salvación, un pacto donde podemos estar seguros de esa vida eterna y que no importa cuándo Él decida llevarnos, si es hoy, mañana o dentro de 50 o 100 años, el día que Él decida, no va a depender de lo que yo esté haciendo en ese momento, sino de lo que Él hizo por mí en esa cruz, del derramamiento de sangre que perdona mi pecado. Gracias, Señor Jesús.
por tu sangre. Gracias, Señor Jesús, por el perdón de pecado que he recibido en tu sangre. Te alabo, Señor, te bendigo y te doy gracias. Amén y amén. Tomemos, hermanos. Si gustan, si gustan ponerse de pie para adorarle al Señor.